oración. ¿Dónde estuvo? Aquí, Es el 1 Tesalonicenses 5:2. Mira, sí está bueno. 1 Tesalonicenses 5:2. Así es que en sus Biblias ahí lo podemos ver, ¿verdad? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Bienvenidos, hermanos, qué gusto de verlos, bienvenidos a una nueva criatura. ¿Cómo ha crecido ya su niña? Y otra nueva, ¿verdad? Qué bueno, felicidades. Bienvenidos todos, me da mucho gusto de verlos aquí, bendecidos y amados del Señor. Y abran sus Biblias precisamente a 1 de Tesalonicenses. Y antes de comenzar, déjenme explicarles algo. Estamos leyendo, ahorita estudiando los libros de 3 capítulos, ¿verdad? Iba a ser 2 de Tesalonicenses, que tiene 3 capítulos, pero pensé, bueno, primero les voy, es como estoy comprando la carreta antes de los bueyes, ¿verdad? Entonces mejor vamos a estudiar la carta número 1 y luego vamos a la carta número 2, ¿verdad? Así vamos viendo todo el mensaje completo, no nada más a medias, ¿verdad? 1 de Tesalonicenses, esta carta la escribió Pablo en el año 50, aproximadamente en el año 50 después de Cristo, y la fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Sabemos que Pablo tuvo 3 viajes misioneros, este es el segundo, y la ciudad de Tesalónica está en lo que es Grecia y está cerca, todas las iglesias que están en de Colosenses, la de Tesalonicenses, Corinto, Éfeso, todas están casi como en un círculo, abarca parte de lo que es Grecia y Turquía, y están más o menos de 50, 70, 30 millas de distancia cada ciudad. Bueno, escribe esta carta para animarlos. Él estuvo ahí en su segundo viaje, y luego después de que se fue, a los pocos meses, oyó que estaba esta iglesia muy bien, la iglesia estaba creciendo, estaban entusiasmados, estaban llenos de ánimo de estar sirviendo al Señor. Entonces, pero tenían preguntas, ¿saben por qué? Porque pensaban que el día del Señor ya había venido. El día del Señor era el rato cuando Cristo va a venir por su iglesia. Pero se estaba tardando y no llegaba el Señor por ellos, entonces tenían preguntas. Entonces Pablo escribe esta carta para contestarles esas preguntas. Pero también entre eso vamos a ver que la iglesia nació bajo persecución. Y también vamos a ver que la iglesia necesita corrección. Muchas veces los cristianos no somos tan perfectos como quisiéramos, ¿verdad? ¡Qué perfectos! De perfecto no tenemos nada, ¿verdad? Perfecto solo Dios. Somos un perfecto problema, más bien, ¿verdad? Pero una vez que venimos a Cristo, es lo que vamos a ver, una vez que venimos a Cristo, Dios nos transforma. De adentro para afuera, dice la Biblia, que Dios nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón que lo ama, que lo busca, que lo sigue, que lo obedece con todo su corazón. Cristo va a venir por su iglesia, está en el capítulo 4 de la primera de Tesalonicenses, del versículo 18 en adelante. Cristo va a venir porque no va a permitir que su iglesia pase por la gran tribulación. Bueno, le llaman la tribulación, que son 7 años. La gran tribulación es los segundos 3 años y medio, cuando todas las naciones del mundo van a ser juzgadas por Dios. Sobre todo las naciones que han tenido que ver con Israel, que lo han atacado, lo han robado, lo han violado, lo han marginado. Como lo vemos ahorita, que está rodeado de puros enemigos que lo quieren destruir. Dios va a juzgar a todas esas naciones, pero sabemos que todas las naciones han pecado contra Dios. Dentro de todas las naciones, Dios ha sacado un remanente. Aquellos que creen en Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó el tercer día. Todos estos son los elegidos de Dios. Lo que vamos a ver, pero también Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo.
Pero entonces podríamos decir, bueno, que yo no tengo nada que ver con mi salvación. Lo que tenemos que ver es que respondemos al llamado de Dios. Dios nos da fe para creer, pero ¿cuántos hay que no quieren creer? Lo rechazan, lo desprecian y hasta lo maltratan. Entonces no le queda a Dios otra alternativa que es juzgarlos de acuerdo a sus pecados. Porque la Biblia dice que todo el alma que pecare morirá espiritualmente y morirá físicamente. Pero si le pedimos a Dios que nos perdone, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es bueno y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Juan 1:12. Dios nos perdona todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos y nos adopta como sus hijos. Entonces la iglesia era una iglesia nueva que les digo fundó en el segundo viaje misionero por toda esa área de Grecia y Turquía, todas las 7 iglesias de Apocalipsis y otras que están aquí fueron fundadas por Pablo. Y lo que él hacía, las fundó y luego regresó después a ver cómo iban. Les mandó cartas, por eso tenemos las cartas de Corintios, de Romanos, de Tesalonicenses, de Colosenses, todas esas cartas, Apocalipsis, a las iglesias que había fundado. Y él les da y vuelve a regresar a ver cómo están para animarlos, para exhortarlos, para enseñarles más. Porque él tenía un amor por la iglesia que estaba consumido por servirla en el nombre de Cristo. Vamos comenzando voy a leer los 10 versículos, son solamente 10 versículos del primer capítulo y luego regresamos al principio. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Tengo apagado? Ahora sí. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué buenas noticias, ¿verdad? Pero saben, como les decía, la iglesia nació bajo persecución. Desde el principio persiguieron a Jesucristo, ¿verdad? Al grado de matarlo y llevarlo a la cruz. La iglesia nació siendo perseguida y la iglesia en muchos lugares sigue siendo perseguida. Hay países, por ejemplo, en muchos países árabes, si uno se convierte, lo persiguen, lo golpean, lo encarcelan y si sigue uno, lo matan. En Arabia Saudita, si uno lleva una Biblia a Arabia Saudita, es pena de muerte. Así es de que la iglesia sigue siendo perseguida y alguien dijo hace muchos años, dijo,
la sangre de los mártires son las semillas del Evangelio. La semilla, ¿y qué sale de la semilla? Más vida, ¿verdad? El Evangelio lo trataron de parar, de oprimir, de apagar con persecución y siguió creciendo. ¿Y no es increíble que 12, más bien 11 apóstoles, porque Judas pues se colgó, transformaron todo el imperio romano y después de eso el mundo? Así comenzó primero Cristo, luego sus apóstoles y después todos los cristianos que se fueron convirtiendo, fueron llevando las semillas del Evangelio por todo el mundo. Y trataron de apagarlo de una manera y otra y no pudieron. ¿Por qué? Porque es el Evangelio de Dios. Y déjenme preguntarles, si aquí nos va a preguntar algo del Evangelio, va a hablar sobre esto. Bueno, ahorita llego ahí. Primero se identifica, da gracias a Dios por la iglesia y menciona a sus compañeros de batalla, a Silvano, que es Silas también, y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y el saludo de los griegos era gracia, y los judíos y dice paz, de la palabra shalom, que usan los judíos. Cuando fuimos a Israel, los judíos así lo saludan a uno, shalom. Y es como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Es una palabra muy común que quiere decir paz. Por ejemplo, Jerusalén es la ciudad de paz. Lo que menos ha tenido es paz, pero la va a tener un día cuando el príncipe de paz venga a reinar, cuando venga Jesús. Dice, a ustedes, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, damos gracias a Dios por todos, y voy a cambiarlo de vosotros y vinisteis, lo voy a simplificar para hacerlo un poco más fácil, por lo menos para mí. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo en memoria de ustedes en nuestras oraciones. Algo que Pablo siempre tenía en su corazón era el orar por las iglesias. Siempre oraba por las iglesias. Les voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, en Romanos 1:8, Pablo les menciona: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo era un hombre muy astuto, era muy inteligente, porque él siempre trataba de plantar iglesias en las ciudades grandes y cerca de las carreteras principales. Por ejemplo, esta iglesia de Tesalónica estaba en la ciudad de Tesalónica, donde estaba la vía que iba por todo el imperio. Y plantó una iglesia y luego después, no sabemos quién plantó la de Roma, que fue la principal, porque de ahí se extendió por todo el imperio romano. Era un hombre muy astuto y Dios le dio gracia, pero siempre su oración era orar por todas las iglesias, orar por los cristianos. Y es algo que yo hago por ustedes, y es algo que lo aprendí de Pablo: orar siempre por la iglesia, orar por todos. Cuando sé que alguien está enfermo, voy a los hospitales, voy y los visito. Si tienen una emergencia, trato de ayudarlos en lo que pueda. Sobre todo tenemos un ministerio aquí para las viudas, mujeres que ya están avanzadas de edad y no tienen los medios y no pueden arreglar cosas en su casa. Nosotros vamos y les ayudamos. Les arreglamos un swamp cooler, le ponemos un water heater en su casa, lo que necesiten. Ya estoy hablando inglés, ¿verdad? Un calentón de agua. Bueno, lo que podamos. Hay cosas, claro, si me dicen, oiga, me le cambio el motor a mi carro, digo, pues eso sí que ahí sí yo puedo. Pero ¿me puede cambiar la llanta? Ahí sí, ¿verdad? Cosas en lo que podemos. Somos un pequeño grupo y nos turnamos y ayudamos a personas que están en necesidad. Y oro por todos ustedes. Siempre que oro por mi familia, oro por mi familia de cristiana también. Que Dios los... Y lo aprendí, como les digo, lo aprendí de Pablo.
cuando leí eso dije, yo voy a orar por mi familia cristiana todos los días. Bueno, estoy en el versículo 2, volviendo a Tesalonicenses, dice, damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre el Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, de su fe. La fe es un regalo de Dios. Lo podemos recibir o lo podemos rechazar. Todo regalo uno tiene la oportunidad de aceptarlo, ¿verdad? O de rechazarlo. Dios nos da la fe para creer. Y una vez que creemos, nos premia por creer. Y es lo que ellos enseñaban, una gran fe en el Señor, dice, del trabajo de vuestro amor, de su amor. Y una vez dicen, una fe tiene obras, da obras, presenta obras. Es como el fruto de un árbol, ¿verdad? Si uno tiene un árbol frutal, va a dar fruto. Si nosotros cuando venimos a Cristo queremos hacer buenas obras, no para ganar la salvación, porque la salvación es un regalo, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios por su gracia. Pero nos da la oportunidad de hacer buenas obras, porque como dice la Biblia, por gracia sois salvos a través de la fe. Por gracia, a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego dice, porque, bueno, pues voy a llevar mejor ahí. Efesios 2, 8 y 9. ¿Dónde ando? No, acá está para el otro lado. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque todavía no llego, ando en Filipenses. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero miren lo que dice en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No fuimos salvos por las obras, pero ahora hemos sido creados para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Saben que la mejor manera de uno salir del aburrimiento, de la depresión, es envolverse uno en ayudar a otros? No hay mejor manera de salir de la depresión, del aburrimiento, que envolver uno su vida en ayudar a otros. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Cuando uno se siente bien agobiado, bien triste, confundido, y no sabe uno qué hacer, la mejor manera de salir de ese, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Depresión, es alabar a Dios. Alabar a Dios, simplemente empezar a cantar cantos a Dios, glorificar su nombre, exaltar su nombre, bendecirlo, darle gracias por todas las bendiciones, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que tenemos, por todo de donde nos ha sacado, de donde nos ha prevenido de caer. Empezamos a alabar, exaltar y glorificar a Dios y se nos va olvidando nuestro problema. Se los digo por experiencia. Yo pasé por un tiempo, estaba teniendo tiempos muy difíciles de salud y de familia y de otras cosas. Y un día me sentía bien deprimido. Estaba en el trabajo y ya me daban ganas mejor de irme del trabajo, llamarle a mi patrón y decirle, no puedo trabajar ahora, me voy a ir a mi casa. Pero estaba trabajando solo, andaba pintando. Y me puse a alabar a Dios, a exaltar a Dios, a darle gracias, a darle la honra y decirle, Señor, perdóname por todos mis pecados. Y gracias, Señor, por amarme tanto. Empecé a alabarlo y glorificarlo, puse unos cantos y cuando menos pensé, se me fue toda la nube que traía encima. Toda la depresión, todo el desánimo. Porque cuando nos concentramos en algo mayor que nosotros, que es Dios, nos damos cuenta que nuestras vidas están en sus manos.
Dios, déjenme decir, Dios es como el aire. Decir, caramba, qué comparación tan rara. No podemos vivir sin aire, ¿verdad? El aire debe de estar dentro de nosotros, en nuestros pulmones, para poder respirar. Pero está también alrededor de nosotros, afuera de nosotros, ¿verdad? Estamos rodeados por el aire y lo tenemos adentro para poder vivir. Dios está en nosotros, alrededor de nosotros y sobre de nosotros, y solamente así podemos vivir. Y cuando ya sea la iglesia, ya sea Pablo, ya seamos nosotros que estamos pasando por una prueba, démosle gracias a Dios de que solamente nos da un día a la vez. ¿Saben por qué? Ayer ya murió y mañana no ha nacido. Y solamente tenemos un día a la vez. El gobernador, el presidente, los policías, los atletas, todo el mundo solamente tiene 24 horas al día. El hombre más rico del mundo recibe 24 horas y el limosnero que anda en la calle recibe 24 horas. Y depende de nosotros cómo lo usamos. Si lo usamos para algo bueno, para trabajar, para servir, para ayudar, para vacacionar, lo que sea necesario. Pero no nos olvidemos de darle gracias a Dios, porque es por su gracia que podemos hacerlo. Es por gracia que estamos aquí en este día. ¿Cuántos de nosotros pagamos porque saliera el sol? Bueno, ¿hay sol? Creo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos pagamos por el aire? Le dijimos en nuestros pulmones anoche cuando nos fuimos a dormir, no se te olvide trabajar toda la noche. No le dimos cuerda a nuestro corazón, que no pare de latir porque se nos acaba la vida. Todo lo que somos y tenemos, bien dijo Pablo, en Él vivimos, existimos y nos movemos. Todo se lo debemos a Dios. Pero ¿cuántas veces se nos olvida darle gracias? ¿Verdad? Porque estamos tan envueltos en nuestras vidas y no es raro. Pero recordemos cada día, todos los días, a levantarnos. Gracias, Señor, por un día más de vida. Yo me acosté y dormí y me levanté porque Jehová me ha sustentado. Y en la noche, ¿qué decimos? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. ¿Verdad? Todo se lo debemos a Él. Entonces, las pruebas que vienen en la vida, Dios las permite. A veces no entendemos por qué. A veces son resultado de nuestras decisiones. A veces es el resultado de las decisiones de otros. Por ejemplo, si uno va manejando en la calle tranquilo, a buena velocidad, lo que manda la ley, y de pronto viene alguien y se pasa la luz en rojo y nos pega, terminamos en el hospital con huesos quebrados, no fue nuestra culpa. Fue la culpa de alguien que se puso a manejar sabiendo que no podía y no debía manejar tomado. Entonces a veces sufrimos por las decisiones de otros, pero sobre todas las cosas Dios es soberano y por alguna razón Dios lo ha permitido y tal vez es hasta para enseñarnos algo. Créanme, me han dicho a mí, me han preguntado, ¿por qué Dios permitió que te pegara el virus? Estuviste casi a punto de morir, ¿por qué Dios? Digo, ¿y por qué no? ¿Quién soy yo que sea diferente para no merecer lo que otros merecen? O no porque lo merezca uno, pero ¿quién soy yo para decir, ay Señor, ¿por qué a mí? Recuerdo la primera vez que fui a un retiro de varones hace 40 años. Iba a ser en Big Bear, yo vivía allá, vivíamos en Torrance. Íbamos a una iglesia ahí en Wilmington y hubo un retiro de varones y me invitaron y pues nunca había ido, dije, pues voy a ir. Y ya con alguien que conoció de la iglesia me invitó y yo dije, no, pues yo voy a llevar mis cassettes. ¿Se acuerdan de los cassettes? Uy, ¿cuánto hacen eso, verdad? Ni tanto, ¿verdad? Y llevaba yo mis cassettes que de Julio Iglesias, que de Sandro, Pedro Infante, Jorge Negrete y que no sé qué. Y el muy malvado, perdón, no malvado, el muy cristiano, llevaba pura música cristiana todo el camino. Ay, yo dije, ¿por qué me vine con este?
¿Por qué? Porque yo ni conocía esa música, ni me identificaba todavía, pero fuimos al retiro y el último día yo estaba recargado en la entrada a la puerta. Ya era el último día, yo ya esperando que ya vámonos, ¿qué estamos? Y estaban haciendo preguntas, ¿qué aprendiste del retiro? ¿Qué te sirvió? ¿Cómo te habló el Señor? En fin, estaba haciendo preguntas. Y yo estaba recargado ya y me pregunté, ¿y tú qué opinas? Y hablaba una de las cosas de las tribulaciones que pasaron los apóstoles. Me preguntó, ¿y tú qué opinas? Y pensé yo, dije, pues, caramba, ¿qué digo ahora? Dije, ¿y por qué no yo? ¿Quién soy yo para decir que yo no merezco o no debo de sufrir como los demás? Si soy como cualquiera otro. Y una cosa sí les digo, y se los aseguro con todo mi corazón, yo no tengo miedo a morir. Yo no quería morir cuando me enfermé, pero tampoco tenía miedo a morir. Y la razón que yo, le dijeron a Cristina, mi esposa y mis hijas, que yo era un luchador, no de los que luchan en el ring, que luchaba, que decían, he's a fighter, es un peleador. Dice, pero no se rinde, porque yo les hice una promesa a mis hijas y mi esposa que yo iba a luchar, a hacer todo lo posible por sobrevivir. Pero sobrevivir por la gracia de Dios. Pero no tenía miedo a morir y hasta ahorita no tengo miedo a morir. Porque sé a dónde voy. Y yo a veces me pregunto por qué una persona que tiene 90 años, 95 años, y ya están con un pie en el hoyo y con el otro en una cáscara de plátano, ya están por irse al hoyo y todavía se están agarrando a este mundo. Digo, ¿para qué? Si ya está mucho mejor. Por eso no tengo miedo. Y yo digo, Señor, cada día que me des, te voy a dar gracias. Y cuando digas, ya vámonos, listo, vámonos. Porque sé a dónde voy, no por lo que soy, ni por lo que he hecho, ni lo que puedo hacer, por lo que Él hizo en la cruz por mí y por ustedes. Y lo que debemos hacer, Señor, estoy en esta prueba, estoy en este problema, ayúdame, Señor, y enséñame qué debo de aprender de esto. Porque todas las pruebas tienen un propósito. ¿Saben que Dios no manda pruebas sin que tengamos algo que aprender de ellas? Que Dios nos va a sacar adelante. Ahorita somos sobre todo personas ya que estamos, ya aquí hay unos jóvenes, todavía están creciendo y aprendiendo, pero algunos ya estamos más jóvenes de 30, de 40, 50, 70 años. Somos lo que somos ahora por lo que aprendimos en la vida, por las decisiones que tomamos. Somos y estamos en donde estamos por las decisiones. Entonces a los jóvenes les quiero decir un consejo. Tomen las decisiones correctas. Aprendan de las pruebas y hagan algo bueno de su vida. Para cuando lleguen, si llegan a una edad como yo, o más jóvenes todavía, o más viejos, qué sé yo, pero que lleguen a donde quieren estar. No necesariamente alcanzar los logros de las cosas de este mundo, sino de servir a Dios, conocerlo mejor, amarlo con todo su corazón, buscarlo. Y porque se recuerda lo que dijo el Señor, amar al Señor con todo vuestro corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón. Ese es lo más importante, amarlo con todo nuestro corazón. Y Él enderezará tus veredas, dice en el Proverbios 3, 5 y 6, dice, busca al Señor con todo tu corazón. ¿Cómo va? Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Te sigue? Confía en Él y enderezará tus veredas. Ya se me está chispoteando. Pero bueno, todavía me queda un rato de batería. Ya lo he notado, ya, los efectos de la juventud. De los años dorados, le llaman aquí los años dorados. Digo, cómo lo engañan a uno. Aquí le llaman los años, en nuestra cultura en México, ¿verdad? O no sé, en El Salvador, en Guatemala. Los años dorados son los de la juventud. Los plateados son cuando ya tenemos plata en la cabeza, ¿verdad? Pero aquí le dicen a uno que los años dorados son los de la vejez. Digo, ¿cuál dorados? Me engañaron.
Los dorados era cuando podía hacer lo que quería. Ahora ya trato de hacer lo que quisiera hacer. Pero bueno, dejémoslo ahí. Amén. Amén. Todo tiene un propósito en la vida. Recordemos eso. Dios permitió que la iglesia naciera bajo persecución para que aprendieran a confiar más en Él, apoyarse en Él. ¿Recuerdan lo que hicieron Pedro y Juan cuando sanaron al paralítico a la entrada del templo? Y luego fueron y los regañaron y luego los golpearon. Y después estaban contentos de que Dios les permitió sufrir por el Señor. Déjenle de Hechos 5:40 al 42. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Recuerdan? Los azotaron. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. ¿Se dan cuenta? Los azotaron, los amenazaron. ¿Y qué hicieron? Siguieron predicando el evangelio. Y eso es lo que debemos de hacer. No importa qué pruebas pasemos en la vida, no nos echemos para atrás. No abandonemos la carrera, sigamos adelante, porque el Señor, a su tiempo, como dijo Pablo en 2 de Timoteo, he peleado la buena batalla y he acabado la buena carrera. Y ahora me espera la corona de justicia que el Señor justo me dará. Todos tenemos una carrera, no sabemos cuántos años vamos a vivir, pero todos tenemos que terminar nuestra carrera, y lo importante no es cuándo, sino cómo la terminamos. Eso es lo más importante, cómo la terminamos, porque lo más maravilloso es lo que nos espera al final de la meta. Como ahorita están las Olimpiadas, ¿verdad? Y todos los atletas que están compitiendo empezaron desde niños y dedicaron cientos y miles de horas en perfeccionar su técnica para poder competir en las Olimpiadas. Y todo por una medalla de oro, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale una medalla de oro comparado con lo que nosotros vamos a recibir? La salvación, la corona de justicia que el Señor nos dará. Nos esforzamos con un propósito y Dios nos va a dar el premio. Regresemos a Tesalonicenses 1. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Qué es la elección? Que Dios nos eligió. Nosotros no buscábamos a Dios, ¿saben? Déjenme leer, buscar en Romanos 3:11. Dice, no hay, terminando en el 10, bueno, empiezo del 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Se dan cuenta que no hay nadie busca a Dios? Dios es el que nos buscó a nosotros. Por eso nos dice aquí, está hablando de vuestra elección, que Dios los eligió. Pero a nosotros nos eligió Dios también. Pero de nuevo les digo, nos dio la habilidad de creer, y por haber creído nos premia. Tenemos la promesa de la vida eterna por haber creído. Dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como ahora sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El evangelio no llegó solamente con palabras, sino con milagros. Por ejemplo, Juan y Pedro, cuando entraron al templo,
levantaron al paralítico. Dijo, los miró cuando le llamaron la atención, le hablaron y él levantó esperando que le dieran algo y le dijo Pedro, le dijo, plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos en el nombre de Jesús. Entonces, levántate y camina. Con milagros y con la palabra de Dios. Y eso para validar, para enseñarle al mundo que era verdaderamente la palabra de Dios. Porque ¿quién puede hacer milagros? Nadie, solo Dios. Solamente Dios. Y con eso el mundo creía que lo que estaba enseñando si era la palabra de Dios. Si era la palabra de Dios, ¿por qué? Porque estaba validada con los milagros que Dios hacía a través de ellos. Ya aprendió ese papá tan chiquito. Qué bien. ¿Y qué pasó con mamá? ¿Verdad? Alabando a Dios, Papá Dios. Ah, vaya, está hablando de la Papa Dios. Pues ya va delante de nosotros. Amén, gloria Qué a bien. Dios. Dice, y en el Espíritu Santo, sino también en poder en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Aleluya. Las fuerzas, porque saben que dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos indecibles, un lenguaje celestial que nosotros no comprendemos. Solamente entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se entienden en ese lenguaje divino. No sé qué idioma sea, pero yo diría es el idioma celestial. Intercede por nosotros. ¿Se recuerdan lo que dijo Jesús? No oro solamente por estos, por sus discípulos, sino por aquellos que van a creer también, ¿verdad? Y eso somos nosotros. Jesús está orando por nosotros. El Espíritu Santo está orando por nosotros. Tenemos influencia, ¿no creen? En el cielo. Aleluya. Tenemos influencias en el cielo. Dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cómo nos portamos? En otras palabras, estuvimos con ustedes. ¿Cómo nos portamos? 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recibieron el Evangelio con alegría, con persecución, con golpes, con cárcel. Y contentos. Qué bueno que así seamos nosotros cuando le hablamos a alguien y nos maltrata porque le queremos compartir el Evangelio, ¿verdad? En lugar de irnos tristes y decir, no, ya no le hablo a nadie. Decir, qué bueno, Señor, me maltrataron, ¿verdad? Le damos gracias a Dios que nos consideró dignos de sufrir afrenta por Él. 7. De tal manera que han llegado a ser ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Eran un ejemplo a las demás iglesias. 8. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia, que era la capital de esa área del imperio, y Acaya, otra ciudad, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice, su ejemplo, su testimonio va delante de ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Que llegar uno a un trabajo y digan, ¿cómo te llamas? Y le damos el nombre y dice, he oído ya de ti, que tienes buen testimonio, que eres honrado, que llegas a tiempo, que no robas, que trabajas duro. Bienvenido a la compañía por el testimonio que tenga uno, pero cuánto más en las cosas de Dios, ¿verdad? Cuánto más que tengamos un buen testimonio, que alguien nos conoce y le dice a los demás cómo somos. Alguien que viene aquí a esta iglesia, conocí a alguien, fui a un desayuno de varones ayer, y había hombres como de unas 8 iglesias, y me dijo, oye, ¿conoces a esta persona? ¿Va a tu iglesia? Y dije, sí, y me habló cosas muy buenas de esta persona. No les puedo decir quién es, porque a lo mejor está hasta aquí. Pero y pensé yo, qué buen testimonio tiene esta persona.
que la conocen en su trabajo, cómo actúa. Y qué bueno que se sepa de nosotros como personas individualmente que tenemos un buen testimonio, ¿verdad? Y no que digan, ¿conoces a fulano? Sí, ¿por qué? No, pues empiezan a decir algo malo, dicen, sí, ya sé quién es, sí. Sí, la conozco esta persona, ¿verdad? Al contrario, que den buen testimonio de nosotros. Que nuestro testimonio vaya adelante de nosotros. Porque ellos mismos, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Se dan cuenta? Todo mundo adora a alguien o algo. Todo mundo. Artistas, deportistas, familia, hijos, padres, hermanos, lo que sea. Pero más estos en la idolatría adoraban ídolos de todo tipo. El imperio romano, el imperio de Grecia, era pura idolatría por todos lados. Y lo vemos en nuestros países lamentablemente también, ¿verdad? Es pura idolatría. Y cuando venimos a Cristo debemos de dejar todo eso fuera y atrás. Porque todo lo que no es Dios es un ídolo. Y Dios odia la idolatría tanto que la considera como el adulterio en el matrimonio. Porque adorar ídolos es como cometer adulterio. Y no somos fieles a Dios. Y debemos de hacer todo a un lado. Y ellos todos lo dejaron. Y por eso los felicita. Dice, y como se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos, ¿se dan cuenta? Bien claramente nos dice de dónde viene Jesús, de dónde va a regresar. ¿Recuerdan? En Hechos 1:9 está la historia cuando Jesús ascendió a los cielos a la vista de todos los cientos de sus seguidores. Cuando lo recibió la nube en el cielo, había dos ángeles que estaban a un lado de unos hombres y le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando hacia arriba? Ese mismo Jesús que fue tomado de ustedes, así mismo va a regresar. Ascendió al cielo, del cielo va a regresar. Y lo que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Este es uno de los milagros más increíbles en la Biblia. Que un muerto resucite. No que lo resuciten. Jesús resucitó a una jovencita, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda. Pero que se resucite a sí mismo, eso es otra cosa. Y solo Cristo se resucitó, dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Él dio su vida voluntariamente y la volvió a tomar 3 días después. ¿Se imaginan cómo serían los demonios? Los demonios, el diablo sabía lo que Jesús había dicho. ¿Cuánto estarían luchando y tratando de impedir que resucitara? Pero ¿quién puede contra Dios? Nadie. Resucitó. ¿Y quiénes fueron los que lo vieron primero? Las mujeres que estaban tempranito en la tumba. No fueron a verlo resucitado, fueron a prepararlo para la que se pudriera, hablando claramente. Porque nadie creyó que se iba a resucitar. ¿Por qué? Porque nadie se había resucitado a sí mismo. Sin embargo, Él se lo hizo. ¿Por qué? Porque Él era y Él es Dios. Y nada ni nadie lo puede detener. Nadie puede truncar, parar, disminuir sus planes. Y lo maravilloso que dice que va a venir por nosotros. Viene de los cielos. Y sus promesas son sí y amén. ¿Y quién se lo va a impedir? Que nos resucite y que nos lleve a su presencia. ¿Qué dice la Biblia? Ausentes del cuerpo, en presencia con el Señor. No hay purgatorio, no hay sala de espera, no hay cárcel, no hay nada.
En el momento en que muere uno, cierra los ojos aquí, para de latir el corazón, empieza a latir en el otro lado para siempre, con una diferencia inmensa, un cuerpo nuevo, perfecto, que nunca más se va a enfermar. Eso es lo que estamos esperando, mirar al Señor Jesucristo. Él va a venir por su iglesia, lo vamos a ver en el capítulo 4, y estamos ansiosos esperando que venga. Está aguardando la venida de nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. Dice en Tito, eso es lo que estamos esperando. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? El juicio, el gran día del Señor, cuando Dios va a juzgar a Cristo, va a juzgar a todas las naciones. Porque recuerdan, dice la Biblia, dijo Jesús, dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder, Él es el que va a juzgar a todo ser viviente que ha vivido, que vive y vivirá. Todos vamos a comparecer ante su trono. Solamente que va a haber dos tronos de juicio. El trono blanco, donde vamos a comparecer todos los cristianos a través de la historia, desde Abel. Nos vamos atrás hasta Abel. Él era el bueno, Caín era el malo. Uno de los rudos, otro era de los técnicos, ¿verdad? Todos vamos a comparecer ante Él. Los cristianos vamos a comparecer todos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento ante el trono blanco para que nuestras obras sean juzgadas. No nuestros pecados fueron juzgados en Cristo en la cruz. Dijo Jesús en el Apocalipsis 22, y aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo para darle a cada cual de acuerdo a sus obras, según sus obras. Vamos a recibir el premio por todo lo bueno que hayamos hecho para la obra de Dios y para los demás. Los que van a comparecer ante el gran trono blanco, diferente al trono blanco, el gran trono blanco es donde van a ser juzgados todos los pecadores que no recibieron a Cristo y van a ser juzgados eternamente y para siempre. En el momento que están compareciendo ahí es que ya están perdidos. Ahora lo que va a ser juzgado son de acuerdo a sus obras, por todos los pecados que cometieron, ahora van a tener que pagar en el infierno. Da miedo, ¿no creen? Sí. Pero es la verdad, es lo que la Biblia enseña y es lo que debemos creer. Que Dios va a juzgar a todos en el día del juicio. Nosotros vamos al cielo, ellos van al infierno. Nosotros vamos a recibir el premio por las obras, ellos van a pagar por sus malas obras. Todo, Dios es un Dios justo, perfecto. Nadie puede escaparse de su juicio. Nadie puede escapar. Todos vamos a comparecer. Depende ante cuál trono. Y eso lo digo para los que ven esto en la internet. No hay otro camino más que Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús dice no hay otro camino, no hay otro camino. No hay santo, ni virgen, ni quien sea, ni Juan de la Cotona, ni Juan Charrasqueado. Solamente Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si no es verdad, Cristo lo mintió. Y Cristo no miente porque Cristo es Dios. Entonces, solamente en Él. Y oremos por nuestros seres queridos, nuestros parientes, que están en la idolatría todavía. Que están en la idolatría. Porque eso es lo que les han enseñado. No conocen la verdad porque no han leído la Biblia. Una vez que leen la Biblia, muchos se les abren los ojos y dejan la religión. Aquí en Yucca Valley había un sacerdote, tenemos una hermana aquí en la iglesia en inglés, nos contó la historia, se hizo amiga de un sacerdote muy bueno, una gran persona. Ella le empezó a enseñar la Biblia y él empezó a leer la Biblia y le dijo, ¿por qué todavía estás aquí si ya sabes la verdad? ¿Por qué estás ahí? Dijo, dejó de verlo
Y al tiempo lo volvió a ver, andaba allá con shorts y todo en un restaurante y lo vio y dijo, ¿Padre fulano? Dijo, no, yo no soy el padre fulano, ahora soy Juan, o como se llamaba, Jorge, Pedro, Ramiro. Dijo, ¿y qué pasó? Dijo, dejé la iglesia, dejé el sacerdocio. Ya que leí la Biblia y me di cuenta de la verdad, ya no pude seguir ahí. Se salió. Dijo, y ahora está, no sé si era pastor, pero yo estaba en una iglesia cristiana sirviendo. Y tengo un libro así de grueso, de puros casos así, de sacerdotes que han dejado la iglesia y de católicos que han dejado la iglesia, porque han empezado a leer la Biblia y ahora saben la verdad. Y no los culpamos, es lo que les enseñaron y es lo que nos enseñaron. Pero ahora que nosotros sabemos la verdad, tenemos que decirles la verdad. En amor. No juzgamos a nadie, los amamos, porque ellos también aman a Cristo, pero tienen todas estas cosas. Y no todos lo aman, pero bueno, eso es entre ellos y Dios. Pero oremos por ellos. Oremos por todos los que están en el mundo, atados, encadenados por religiones que no los llevan a Dios. Padre bendito, y eso es lo que hacemos en este momento. Levantamos a todos los que conocemos, seres queridos, amigos, parientes, que no te siguen con todo su corazón, que no te conocen personalmente, porque no han entregado sus vidas, o tienen sus corazones compartidos con otros ídolos que no son tú. Porque el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las adorarás. Y eso es lo que hacíamos nosotros. Gracias por abrirnos los ojos. Pedimos, Señor, que se los abras a ellos también. Y escriba sus nombres en el libro del Cordero de la Vida, para cuando mueran en este mundo, revivan a la vida eterna en tu presencia. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre bendito, sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Se pone pie.